Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el viceministro de la Subsecretaría de Administración Financiera, el señor Marco Eliseche, para hablar justamente acerca del presupuesto 2022. Sin duda esto apunta a la recuperación económica en medio de un escenario bastante complejo. Viceministro, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, ¿cómo te va? Un saludo a toda la teleaudiencia. Un gusto estar con Viceministro, ustedes. así esta consulta en lo que hace a este escenario bastante complejo, decía yo, porque ante una situación extraordinaria se requieren medidas extraordinarias. Sabemos que el equipo técnico han trabajado arduamente para poder justamente presentar un proyecto acorde a la necesidad y que se enfoque en la recuperación económica, pero paralelamente se dieron pedidos extras, entre comillas, de parte de algunas instituciones públicas. ¿Qué sucederá a partir de esto? ¿A qué nos exponemos? Y finalmente, ¿vamos a poder soportar o aguantar todo esto durante el próximo año? Así mismo, fíjate que siempre decimos, cada año cuando enviamos el presupuesto decimos que es la ley más importante, eh, eh, pero singularmente este año digamos que es ultra importante o súper importante esta ley, porque básicamente es una ley que está marcada dentro de un contexto muy difícil, así como estabas diciendo. El Paraguay está saliendo básicamente de 2 años consecutivos muy difíciles. El primero, por una situación externa en el 2019, con factores climáticos y también problemas comerciales con la región, derivaron un año económico complicado. Tuvimos una caída de 0,4% en el 2019 y en el 2020 la pandemia, ¿verdad? Que la pandemia básicamente es una situación totalmente diferente, un shock inesperado y sobre todo con un impacto mucho más fuerte que cualquier otro shock a lo que estamos acostumbrados en Paraguay, que son generalmente factores climáticos. Entonces, en ese contexto, este presupuesto que lo elaboramos en base a esta situación, eh, básicamente busca generar expectativas en base a la recuperación económica. Nosotros estamos en un tren de recuperación. Por suerte, las variables económicas que estamos viendo en estos últimos meses son positivas, tanto en el diferentes sectores económicos como también en la recaudación tributaria. Pero de ninguna manera eso ya es un triunfo, digamos que ya la situación pasó. Al contrario, todavía estamos saliendo de una situación muy difícil. El fisco dejó de recaudar casi 700 millones de dólares en los últimos 2 años. Nos tuvimos que endeudar 2.000 millones de dólares para hacer frente a la pandemia y ahora tenemos que pagar las cuentas, ¿verdad? Tenemos que ponernos al día en eso y dependemos de esa coyuntura económica. En ese contexto, de presupuesto está ajustado a eso. Hicimos las estimaciones de la recaudación para el año que viene con un crecimiento del 8% de los ingresos y en base a eso distribuimos los gastos y también con una expectativa de un déficit, primero el 1,5% a lo establecido en la ley de responsabilidad fiscal y también estamos pidiendo al Congreso una autorización para llegar al 3%. Con eso tendríamos aproximadamente unos $600 adicionales para el presupuesto para financiar todas las políticas donde las prioridades obviamente son el sector salud, sostener este crecimiento del sector salud que, como todos sabemos, creció enormemente a consecuencia de la pandemia, pero financiado con préstamos, ¿verdad? Ahora tenemos que empezar a financiar con recursos corrientes. Es el desafío que tenemos, financiar el sistema de salud crecido, prácticamente se triplicó el sistema de salud. Eso implica más recursos humanos, más medicamentos, más insumos, más elementos, equipos. Entonces, básicamente eso se financió con deuda, ahora tenemos que empezar a financiar eso con recursos corrientes y ese es el gran desafío. Y en ese contexto, lo que mencionabas, estos pedidos de aumentos, no solamente salariales, sino que también las entidades piden otras cuestiones en el Congreso, que entendemos que siempre los recursos van a ser insuficientes, pero tenemos que ubicarnos en el contexto en que nos encontramos, que tenemos que salir de este gran problema que fue la pandemia, recuperarnos, consolidar esa recuperación y después seguramente podemos sentarnos a discutir las necesidades adicionales. Sabemos que esta situación es bastante compleja. Por una parte tenemos también el reclamo del sector docente, el sector de salud, que necesariamente necesitan de estos recursos. Consideramos también algo válido el reclamo por parte del sector docente, pero nuevamente, ¿cómo se encuentra la fórmula, el punto de equilibrio en esta situación? Y de darse esta aprobación, ¿se estarían extrayendo recursos de otros sectores que también hoy día necesitan? ¿Cómo se logra el equilibrio finalmente?
Asimismo, Edgar, fíjate que nosotros el año pasado, en agosto, cuando hicimos el presupuesto 2021, teníamos una expectativa muy optimista del año 2021. Ahora, en ese momento, hace un año atrás, más de un año atrás, no pensábamos que esta segunda ola iba a ser tan fuerte, ¿verdad? La verdad que creíamos que iba a ser otra la coyuntura sanitaria, y en base a eso pusimos un artículo en la ley de presupuesto donde bajo ciertas condiciones de crecimiento de la recaudación tributaria se podría, ¿verdad? Porque pusimos claramente esa palabra, se podría insertar nuevamente el aumento a los docentes en base al acuerdo que ya fue firmado en el 2017. Eso está en la ley. Ellos obviamente tienen una interpretación de que tiene que ser a rajatabla, que tiene que darse. Y nosotros justamente en ese marco de prudencia en el que se hizo el presupuesto hace un año atrás y la incertidumbre que había en la materia, pusimos un artículo de manera facultativa en que se podría dar ese aumento. Pues en ese contexto, nosotros para cumplir medianamente ese acuerdo, dado que nos hace margen de hasta 16%, ya insertamos en el presupuesto un aumento salarial del 8% para los docentes. Luego las negociaciones, las discusiones con el sector y con un esfuerzo también del Ministerio de Educación se pudo llegar al 11%. Ese 11%, ese 3% adicional a la propuesta inicial de Hacienda, ya se financia con reprogramaciones internas del Ministerio de Salud. No hay ahí un costo adicional. Eso no le va a costar a ninguna entidad se le va a quitar su presupuesto, sino que dentro de la reasignación que va a hacer el MEC se va a completar ese 3%, que es lo que se está ofreciendo hoy a los docentes del 11% a partir del mes de octubre. Estamos en eso, Edgar, estamos esperando, estamos hablando con ellos. Tenemos que decir que el sector, hay una apertura, estamos hablando en buenos términos, y ojalá en los próximos días podamos llegar a ese punto de equilibrio con ellos, y sobre todo que no se pierdan las clases, que es lo más triste en esto, que los niños y los jóvenes estén pagando esta situación. Viceministro, en ningún caso se habla o se especula la posibilidad de aumentar impuestos. Esto no está en discusión. No, no, para nada. Nosotros ya al comienzo de este gobierno se hizo una reforma tributaria. Lastimosamente, estos problemas que hablamos coyunturales no nos permitieron implementar en forma. No podemos ver todavía los frutos de esa reforma. Por eso es muy importante este presupuesto que sea prudente, porque así el año que viene probablemente, si las condiciones económicas se mantienen, podamos empezar a ver esos frutos. Si bien ya algo podemos, digamos, ver, pero todavía no, porque con 2 años consecutivos de problemas económicos obviamente no se puede ver todos los resultados de esa reforma, ¿verdad? O sea que nosotros ya no vamos a hablar de aumento de tributo en este momento. Tenemos que salir, tenemos que recuperar la economía. Cargar y más impuestos en este momento a la economía, a los sectores, sería catastrófico porque se están recuperando los sectores, ¿verdad? Sin duda, Esa es viceministro, una realidad. sin duda, viceministro, esto es un tema muy delicado y por eso nos hacemos eco de lo que decía anteriormente, que es un tema que debería de comprometer a todas las instituciones, porque si bien estamos hablando de un ajuste principalmente del 11% que será destinado al sector docente, esto o este monto no incluye en lo que hace a reparación de aulas, por ejemplo, para que la ciudadanía tenga en cuenta, esto es destinado solamente a salario, en donde la infraestructura también se compromete, o está comprometida de hecho, y con esto no existe ninguna garantía finalmente en lo que hace a la educación. Viceministro, sabemos que hay mucho de qué hablar, nosotros vamos a dar seguimiento a este tema, consideramos algo muy importante y es por eso que en este espacio tratamos también de abordar estos temas, así que más adelante vamos a tratar de conversar nuevamente con usted. Muchísimas gracias por darnos estos detalles. No, por favor, estamos en contacto y cuando quiera, un saludo. Hasta la próxima, muchas gracias.